Entonces, como les dije, mi nombre es Ariana Flores Vitelli, soy astróloga, profesora titular de la capítulo Venezuela. Ya entrando en materia, pues ya como nos explicó María Argelia en la parte de la historia, la astrología es milenaria, ¿ok? Son muchos años de conocimiento acumulados que permiten comprender la naturaleza humana, desentrañar la personalidad de un individuo, orientar para la mejor toma de decisiones ante circunstancias a veces inciertas. Lo que más desespera de alguna manera al ser humano es la incertidumbre. No saber lo que va a pasar, qué decisión tomar, no saber cuál es el camino más adecuado o más conveniente. Y eso genera mucha tribulación. Entonces, a través de todo este conocimiento astrológico, uno puede orientar a la persona para ver cuáles son las tendencias más probables y que se tomen pues las mejores decisiones, por decirlo así, ¿ok? Y es basado en un conocimiento que tiene miles de años. Entonces, han sido muchas las hipótesis de por qué la astrología funciona, pasando por el causalismo, el destinismo o la sincronicidad. El causalismo era, por ejemplo, que los astros tienen una energía electromagnética y basado en eso, pues esa energía influye sobre nosotros, los seres humanos, y pues como las cosas pasan allá arriba, y por culpa de eso nos pasan a nosotros las cosas aquí abajo, ¿no? Entonces digamos que los astros son los culpables, por decirlo así. O si no, el destinismo, todo está escrito, y resulta que los dioses en la época de los griegos, por ejemplo, eran los titiriteros que manejaban los hilos, abajo los títeres que nos movíamos a voluntad de los dioses. Hasta que hemos llegado a hoy en día, donde hablamos de un tema que se llama sincronicidad, y decimos como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces, arriba vibran los astros de una manera energética, nosotros que somos unas antenas, captamos esa energía y vibramos en armonía con esa energía, y eso hace que internamente estén pasando cosas que se reflejan hacia afuera. Entonces el astrólogo, viendo los astros, puede entender lo que le está pasando por dentro a la persona y extrapolar cuál es el escenario más probable que puede ocurrir afuera, cómo se va a exteriorizar esa energía hacia afuera. Entonces, como es arriba es abajo, como es adentro hacia afuera. Y con este tema de la sincronicidad, ya el ser humano toma el control de su vida y la responsabilidad de sus decisiones y no puede seguir diciendo, es que lo que me pasó es culpa de Marte que estaba pasando sobre mi Sol, o culpa de que Mercurio está retrógrado y tú no me entendiste, sino que ahora ya el ser humano toma su responsabilidad de su vida y conciencia de su propia energía. Pero bien sea a lo largo de la historia, por el causalismo, por el destinismo o por la sincronicidad, al final la astrología siempre funciona, ¿ok? La astrología ha atravesado diversas etapas históricas, como lo acaba de comentar María Argelia, desde ser materia obligada de universidad, una carrera absolutamente respetable, consulta obligada de gobernantes, había emperadores que no tomaban ninguna decisión si no le consultaban a su astrólogo de si voy a la guerra, no voy a la guerra, si voy a perder la guerra, cuáles son los enemigos que me acechan, etc. Uso médico respetable también. Hubo un momento en que para atender a un paciente, para sangrar un paciente, etc., había que ver las posiciones de la luna, y era ley, había que saber las posiciones de la luna antes de tocar un paciente. Y por supuesto, portadora de gran conocimiento acumulado en gigantes bibliotecas, hasta llegar a ser denigrada, apartada, acusada de brujería o superstición, alejada de la ciencia, sepultada y desacreditada, ¿ok? Aún así, habiendo pasado por esta etapa, digamos, de oscurantismo, donde ha sido desacreditada y alejada de la ciencia, seguimos en pie y estamos resurgiendo para retomar el lugar que le corresponde como conocimiento filosófico, como ciencia de mucha sabiduría, como aporte a la elevación individual y como consecuencia, elevación de la humanidad. Ese es como que el objetivo, la idea de retomar la astrología. Vamos a repetirla entonces. La astrología ha atravesado diversas etapas históricas, como ya nos comentó María Argelia, ¿verdad? Me está dando
aviso de que mi internet es inestable. Espero que... Es que no puedo moverme, estoy enchufada. Vamos, esperemos que se estabilice la señal. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ya Por te favor, escuchamos avísenme si bien. me escuchan bien. Ok. Sí, en este momento te estamos escuchando bien. Ok, entonces, la astrología ha atravesado diversas etapas históricas, les decía, como nos comentó María Argelia antes, desde ser materia obligada de la universidad, consulta obligada de los gobernantes, los emperadores no tomaban una decisión sin consultar a su astrólogo personal, uso médico respetable. Por ejemplo, los médicos no podían hacer un sangrado sin consultar por dónde estaba la luna, y era ley, ¿ok? Era portadora de un gran conocimiento acumulado en gigantes bibliotecas hasta llegar a ser, pues en la época del oscurantismo, pues denigrada, apartada, acusada de brujería o superstición, alejada de la ciencia, sepultada y desacreditada, ¿ok? Aún así, sigue en pie y está resurgiendo para retomar el lugar que le corresponde, como conocimiento filosófico, como una ciencia sabia y como aporte a la elevación individual y por ende la elevación de toda la humanidad. Estamos nosotros intentando, pues los astrólogos de la Huila y muchos otros astrólogos, darle otra vez su verdadero lugar, su verdadero respeto, como un conocimiento que sí existe y que sí es muy valioso y que puede ayudar a un mundo mejor, ¿ok? Entonces, hablando de astrología, ¿qué viene siendo específicamente esto? Una guía para nuestro viaje interior. Es para conocernos mejor a nosotros mismos, ¿verdad? Tener una orientación, una vocación, saber a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que nos hace realmente feliz. ¿Qué caminos podemos tomar para lograr nuestras metas, nuestros objetivos? Por supuesto, lo más importante, autoconocimiento y crecimiento personal. Saber quiénes somos, para dónde vamos, ¿verdad? Prever potencialidades, por supuesto, y también es útil para temas de salud, hacer diagnósticos y recomendar terapias o remitir a los especialistas que pueden curar esos diagnósticos que se han hecho a nivel de salud. La astrología es súper importante para la orientación a parejas, para que puedan tener unas relaciones más armónicas, y orientación a padres para saber cómo orientar a los niños en las actividades extracurriculares. Por ejemplo, es que el padre quiere que el niño juegue fútbol y resulta que el niño tiene una carta de sensibilidad que le gusta más la música. Entonces hay que orientar bien a los padres. Por supuesto, es el mejor sistema para el aprovechamiento de las crisis, saber con qué herramientas contamos para superar las crisis, estrategia para nuestra superación y algo súper importante con la astrología, nosotros podemos conocer a los semejantes. Entonces, cada quien es como es. En el momento en que dejamos de luchar para tratar de cambiar a la otra persona y la aceptamos como es, las relaciones se vuelven también más armónicas. La astrología también permite prever acontecimientos a futuro con nuestras técnicas predictivas, entonces no nos agarran fuera de base, como decimos, los acontecimientos o con sorpresa. Es una ayuda, en definitiva, para una vida más armoniosa, para el desarrollo espiritual y también para las cosas más mundanas como la gerencia de las empresas, el manejo de las finanzas y hasta en la política nos podemos meter. ¿Ok? O sea, la astrología es súper amplia. Al final es la relación que hay entre el cosmos, el cielo y el movimiento de los astros con la conducta y las actividades humanas. ¿Sí? Relación cielo, tierra. Y la carta astral, que es la foto del momento en que nosotros nacemos, ¿verdad? Es la que nos va a reconectar a nosotros como individuos con nuestras necesidades. De manera que vivamos en función de nosotros y no en función de lo que los demás esperan de nosotros, ¿ok? Eso es la astrología. Luego, ¿qué vamos a necesitar nosotros como herramientas para la interpretación de una carta astral? Bueno, tenemos dos bases, la base científica y la base humanística, ¿ok? Dentro de la base científica vamos a tener que saber algo de astronomía, que viene muy bien a cuento el video que nos pasó María Argelia, ¿verdad? Tenemos que saber los movimientos básicos de la Tierra y las posiciones de las estrellas, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un mínimo de astronomía, por supuesto un mínimo de matemática, porque tenemos que sacar cuentas, un mínimo de geometría para poder comprender el tema de los aspectos,
y con todo este conocimiento lograr hacer análisis lógicos, ¿ok? Y luego tenemos una base humanística donde vamos a empezar a conocer los temas de mitología griega, los temas de la historia, cómo se relaciona ese con ciertos arquetipos psicológicos y con una simbología que tenemos que aprender, y todo eso nos lleva a un conocimiento psicológico mínimo que nos permite interpretar la personalidad de un individuo. Por supuesto, sin olvidarnos jamás de la ética. La astrología es como una consulta personal. Hay que guardar la confidencialidad con el consultante, hay que respetar las diferencias de opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la base científica y la base humanística, y todo eso hay que unirlo para la interpretación. Te perdimos, Ariadna, te perdimos. Parte de la parte técnico-científica, la parte del análisis, y el cerebro del izquierdo, que tiene que ver con la parte más del arte, de la parte filosófica espiritual, y que nos lleva a la intuición. Cuando nosotros unimos los dos cerebros, el análisis y la intuición, logramos obtener la inspiración necesaria para hacer la interpretación astrológica. Entonces, la astrología es maravillosa porque además nos ayuda a desarrollar los dos cerebros y unir las lateralidades, ¿ok? Entonces, nosotros como astrólogos tenemos ese privilegio, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos lo que es una carta astral. La carta astral puede ser para un individuo, puede ser para una empresa, puede ser para una nación, puede ser de un evento, una noticia que leímos en el periódico, algo que ocurrió, puede ser de un ciclo, los mencionaba el profesor Tito Maciá en la primera charla, los ciclos planetarios, ¿verdad? Todo lo que tenga una fecha, hora y lugar de nacimiento son esos tres factores que hay que tomar en cuenta. Se le puede levantar una carta astral y después hay que interpretarla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer pilar para interpretar una carta astral? Los signos. Entonces, justamente lo que nos acaban de pasar en el video, tenemos a la Tierra que gira alrededor del Sol en el lapso de un año, y debido a la inclinación que tiene, el Sol pega de manera diferente en los hemisferios norte y sur a lo largo del año, y tenemos las 4 estaciones. Entonces, si nosotros miramos al Sol como el centro de nuestro sistema solar y la Tierra girando alrededor del Sol, luego proyectando esa posición en la bóveda celeste, lo que nosotros vemos desde la Tierra, en esa bóveda celeste pues vamos a tener una línea que se llama la eclíptica, que es donde el Sol da un giro aparente alrededor de la Tierra. Sabemos que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, pero visto desde la Tierra es el Sol el que se mueve alrededor de nosotros. Entonces esa línea eclíptica, con unos grados hacia arriba y hacia abajo, forman una banda, y es lo que se llama la banda zodiacal. En esa banda zodiacal hay constelaciones, las 12 constelaciones zodiacales. Hay muchísimas otras constelaciones en el cielo, pero a nosotros nos interesan las constelaciones zodiacales. Y luego viene una división de esa banda zodiacal en 12 partes iguales que generan los signos. ¿Okay? Los signos zodiacales. Los signos zodiacales tienen los mismos nombres que las constelaciones zodiacales. Lo mismo. Las constelaciones son agrupaciones de estrellas que usa el ser humano para orientarse, y son todas de diferentes tamaños, mientras que los signos es una división de esa banda zodiacal en 12 partes exactamente iguales. Y debido a un movimiento de precesión de la Tierra, los signos y las constelaciones no necesariamente coinciden, ¿ok? Pero entonces, bueno, los signos son una división de la banda zodiacal en 12 partes iguales, todas de 30 grados cada uno, ¿ok? Entonces los signos tienen todo, significado. Tenemos, por ejemplo, el orden empieza en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y así sucesivamente hasta llegar a Piscis. Aries, por ejemplo, es el fuego del fósforo, que se prende y se apaga rápido, impulsivo. Tauro es la tierra frondosa de la primavera. Me gusta pues la prosperidad, la abundancia. Géminis es el aire que hay a ciertas escuelas o astrólogos que
invierten el aire de Géminis con el aire de Libra. Entonces, es así como que pues, los geminianos que van pasando inquietos y por donde pasan dejan pues, el desorden y el nerviosismo y la cosa. Cáncer, que tiene que ver con el agua del río, es un agua que tiene que ver con la nutrición, y sin embargo, hay también corrientes astrológicas que intercambian el agua de Cáncer con el agua de Piscis y dicen que el agua de Cáncer no es la del río, sino la del mar, porque Cáncer es el signo que tiene que ver con la gestación y el líquido amniótico es salino porque imita pues el agua del mar, que es donde se inició la vida. Entonces, dependiendo de las corrientes con que estudien, pueden tener significados diferentes, pero es un agua que tiene que ver con la nutrición. Luego está Leo, que es el signo de fuego, pero de la hoguera. Una hoguera, una llama que está siempre encendida y todo el mundo se sienta alrededor de esa llama y todo el mundo mirando como centro de atención esa hoguera. Por eso es que los Leos a veces son un poco egocéntricos. O sea, conocer los diferentes tipos de fuego, tierra, aire y agua que contienen los 12 signos ya nos dan una idea de cada uno de esos signos, ¿ok? Cuando llegamos a Virgo estamos hablando de la tierra desértica o la tierra arrasada después de la cosecha. Es una tierra que parece que no tiene prosperidad, sin embargo, si tú la trabajas, puede volver a dar frutos. Entonces, Virgo tiene que ver con el trabajo. Luego tenemos a Libra, el aire de la brisa fresca, bonita, refrescante, aunque hay, pues como les dije antes, quien lo intercambia con Géminis y dice que Libra son los vientos huracanados. De hecho, en el hemisferio norte, pues toda la temporada de huracanes va de junio a septiembre, que junio es el mes de Géminis y septiembre el mes de Libra. Así que, pues ahí estamos. Luego está Escorpio, el agua emposada o el agua subterránea cristalina. Son dos extremos, o un agua que está putrefacta o un agua que está absolutamente pura. Y Escorpio es un poco así, o es blanco o es negro, no hay términos grises, son extremos, ¿ok? Luego tenemos a Sagitario, el fuego de la brasa. El fuego de la brasa parece que está apagado, pero si lo tocas te quemas. Y si le echas aire, vuelve a encender. Entonces es un fuego un poco que se acomoda según las circunstancias. Y luego tenemos a Capricornio, que es la tierra de la montaña, la fuerza que necesitas para subir la montaña, para escalar la montaña, para llegar al punto más alto. Capricornio es lo más alto, el punto más alto del zodíaco. Venimos bajando y vamos a subir, 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 llegamos al punto más alto y después empezamos a bajar. Luego tenemos el aire helado de la montaña, que es Acuario, un aire seco cortante, por eso a veces los acuarianos son un poquito secos, ¿verdad? Y finalmente Piscis, como el agua del mar o todas las aguas de la tierra, los lagos, los ríos, la evaporación y la condensación, la lluvia, todas las aguas del mundo al final llegan al mar y Piscis es un gran receptor de energía. Entonces, con estas características muy básicas ya empezamos a tener idea de cómo son los signos, ¿verdad? Luego tenemos unas frases claves para los signos. Entonces, Aries es yo soy, porque yo nazco y ya empiezo a diferenciarme de mi madre y empiezo a saber quién soy yo misma. Luego Tauro, yo tengo todo lo que tiene que ver con prosperidad. Géminis, yo pienso con todo lo que tiene que ver con las ideas y la comunicación. Cáncer, yo siento con todo lo que es la sensibilidad y la protección. Leo es yo creo de crear, es un signo muy creativo. Virgo es yo analizo y le saca la raíz cuadrada a todo, intenta comprender todo. Luego está Libra, que es yo equilibro, que no son equilibrados, sino que buscan el equilibrio, que es una cosa muy diferente. Luego está Escorpio, yo deseo y yo callo, que es uno de los signos más intensos. Luego está Sagitario, que es yo vislumbro a futuro, a lo largo, a lo lejos, qué cosa puede venir. Capricornio yo utilizo porque para poder llegar a la cima necesito utilizar cualquier recurso que esté a mi alcance. Acuario es yo sé, porque después que yo he recorrido 3/4 de la rueda, he aprendido tantas cosas que ya tengo todo el conocimiento. Y finalmente Piscis, que es yo creo de creer, no de crear, sino de creer, donde yo creo en algo aunque no lo vea, ¿ok? Y cada uno de esos signos al mismo tiempo rige una parte del cuerpo, empezando con Aries por la cabeza y después vamos con Tauro, Géminis los brazos,
Cáncer el estómago y los senos, Leo todo lo que es la espalda, Virgo la parte de los intestinos, Libra todo lo que es los riñones y la cintura, luego viene el pubis con Escorpio, Sagitario todo lo que tiene que ver con la cadera y los muslos, Capricornio las rodillas, Acuario las pantorrillas y Piscis los pies. Tiene un sentido lógico de recorrer todo el cuerpo, el recorrido de todos los signos, ¿ok? Entonces, esos son los signos. Tenemos una rueda zodiacal que no tiene nada dentro todavía y que habla de los signos y nos dice las características básicas psicológicas que vamos después a interpretar, ¿ok? Ese es el primer pilar y a lo largo de toda esta semana les van a estar hablando más en detalle de cómo son los 12 signos. Vamos con el segundo pilar. El segundo pilar son las casas, ¿ok? Entonces, pues eso tiene que ver con el movimiento de rotación de la Tierra que dura 24 horas, ¿verdad? Y generan el día y la noche. A las 6 de la mañana el sol sale por el horizonte oriental o por el este, ¿verdad? Y a las 8 de la mañana va subiendo, a las 10 está más arriba y al mediodía llegó al cenit, al punto más alto, luego empieza a bajar a las 2 de la tarde, a las 4 y a las 6 se mete el sol y no lo vemos más y después viene la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, a la medianoche, que es el punto más bajo, y luego empieza a subir otra vez, 2 de la mañana, 4 de la mañana, hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, cada 2 horas, así como el sol va subiendo, va saliendo por el este un signo. Primero Aries, después Tauro, después Géminis, y a la hora en que nosotros nacemos, específicamente está saliendo un signo por el horizonte oriental. Y eso marca nuestro ascendente. Y a partir del ascendente se generan 12 casas. Y las casas también tienen un significado. Tenemos las casas que están en la parte inferior de la carta, que es el yo subjetivo, donde aprendemos sobre nuestra identidad, sobre nuestros valores, sobre nuestro dinero, sobre nuestros recursos, sobre nuestro conocimiento, las relaciones con nuestro medio ambiente, la seguridad que nos da nuestro hogar, nuestra familia, toda la parte de la creatividad, la expresión, los hijos, los amoríos, la parte del trabajo, el servicio, los deberes, luego la cooperación, el complemento, la pareja, los socios, los contratos, luego toda la parte del dinero de los otros, los recursos de los otros, el manejo de las crisis, la sexualidad. Luego viene pues toda la parte de con qué herramientas vamos a salir a las crisis, nuestra fe, nuestra superación, conocer otras fronteras, tierras lejanas, crecer, para luego llegar a tener un honor, una posición social, una profesión, una reputación, y luego evolucionamos más allá. Ya no somos nosotros y una persona, ya somos un grupo, una masa, tenemos conciencia social, trabajamos con otras gentes por un ideal mejor, hasta llegar a una parte donde nos ponemos en contacto con el subconsciente, con la intuición y comprendemos que somos una cosita mínima, mínima en el universo. O sea, después de nacer de aquí soy yo soy, damos todo un recorrido para llegar a un lugar donde no somos nada prácticamente, ¿ok? Es una evolución. Entonces, pues, las casas también las vamos a ir desarrollando a lo largo de esta semana. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con las casas? Vamos a saber, cuando analizamos las casas de una persona, cómo manejamos, por ejemplo, nuestro dinero, cómo manejamos nuestro tema del matrimonio y del compromiso, cómo manejamos los hijos, ¿verdad? Cómo nos mantenemos, pues, o nos relacionamos con nuestros amigos, qué es lo que vamos a usar para ser grandes profesionales, cómo nos vamos a conectar con nuestra parte espiritual, pero resulta que las casas no son solamente estas cosas bonitas que les mencioné, también en las casas vamos a ver nuestras enfermedades agudas y nuestras enfermedades crónicas, cuáles son los puntos débiles o los órganos más sensibles de los que nos podemos enfermar, ¿ok? Entonces, a partir de los signos ponemos una fecha específica, un lugar específico y una hora específica de nacimiento y entonces construimos las casas y ponemos un ascendente y 12 casas que están alrededor, ¿ok? Ese es el segundo pilar. Vamos con el tercer pilar, que son los planetas. Entonces, cuando empezamos a estudiar los planetas, primero vemos la parte astronómica. Nosotros sabemos que estamos en un sistema solar y tenemos que conocer, pues, que Mercurio es el planeta que gira más rápido alrededor del Sol, que Venus tiene una atmósfera tóxica para el ser humano, que Marte es el planeta rojo,
que Júpiter es el planeta más grande y tiene un montón de lunas, que Saturno tiene un anillo alrededor, que Urano gira al revés que todos los otros planetas, todos los otros planetas tienen una inclinación así y Urano la tiene al revés. Entonces ya ahí empezamos a ver ciertas características astronómicas que nos van a dar al mismo tiempo ciertas características astrológicas, ¿ok? Entonces tenemos que saber un mínimo de sistema solar. Luego empezamos a estudiar la parte de la mitología griega. Entonces, este es un árbol genealógico muy resumidito, pero nos permite ver cómo se comportaba Urano en la mitología griega, que es el padre de los titanes y las titanesas, dentro de los cuales está Cronos, que es Saturno, que se tragaba a los hijos. Cronos entonces se traga a todos estos hijos, excepto a Zeus, y Zeus es el gran liberador que hace que Cronos vomite a sus hijos y libera a sus hermanos, y dentro de esa liberación de esos hermanos hay tanto hembras como varones, que son los planetas y los asteroides, ¿verdad? Todos los que conocemos como Vesta, como Plutón, como Ceres, como Neptuno, como Juno, y Zeus a su vez es muy prolífico y tiene un montón de hijos, ¿verdad? Entre los cuales está Marte, están Apolo y Artemisa, y se une con Selene, y por aquí, por este otro lado está Hécate, y por aquí, como hijo de la castración de Urano, nace Afrodita, y toda una serie de mitos que nos van a permitir entender también psicológicamente cómo son los planetas. Urano es un poco caótico, Saturno es restrictivo, mientras que Zeus es liberador y prolífico, Aries en cambio tiene que ver con el manejo de la rabia, Afrodita con el manejo del amor y la belleza, y por aquí está Mercurio, por aquí está Atenea, y la luna tiene 3 representaciones distintas, Selene, Artemisa y Hécate, cada uno con ciertas caras de la luna llena, la luna nueva, ¿ok? Entonces, bueno, la parte mitológica también es importante saberla porque nos da cómo entender el tema de la psicología de los planetas, ¿ok? Entonces, al final te digo cómo manejamos nuestro intelecto, Venus, nuestra escala de valores y las relaciones con las demás personas, la Luna, cómo manejamos nuestro mundo emocional, y Marte, nuestros impulsos y nuestra toma de decisiones, y todo esto son lo que se conoce como planetas personales. Luego tenemos el cinturón de asteroides, que es un puente entre lo personal y lo social. Dentro de este cinturón de asteroides, Ceres ahora ya no es considerado un asteroide, sino un planeta enano, porque es muy grande, ¿verdad? Y luego vienen los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, que tienen que ver con la ética y las leyes. Cuando nosotros estamos en una sociedad, no podemos hacer lo que nos da la gana, hay ciertas cosas que tenemos que respetar. Y eso es manejado por Júpiter y Saturno. Luego viene Quirón, que es un planetoide que está como puente entre lo social y lo transpersonal. Y finalmente vienen los planetas universales o transpersonales o transformadores, que son Urano, Neptuno y Plutón, que son los que nos generan las grandes crisis, donde vamos a evolucionar y vamos a ser totalmente distintos de como fuimos en épocas anteriores. Entonces, estos son como que los significados básicos de cada planeta, que también los vamos a estar estudiando a lo largo de todo el taller en estos 5 días, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos la carta con nuestras casas y ahora le ponemos los planetas, ¿ok? Entonces, ahí hay una serie de planetas que tienen un significado, que es lo que nosotros vamos a interpretar, ¿ok? Ese es el tercer pilar. Vamos ahora con el cuarto pilar, que son los aspectos. Entonces, los aspectos es la forma como se interconectan los planetas entre sí. Y cuando estudiemos los aspectos vamos a ver un montón de cosas. Vamos a ver que hay unos que son armónicos o pacificadores y otros que son inarmónicos o irritantes. Entonces, a los armónicos, como son bonitos, les decimos que son buenos, entre comillas, y tienen que ver con sabiduría que ya traemos de vidas pasadas, ¿verdad? Mientras que los inarmónicos o irritantes, como nos generan estrés, entonces los llamamos malos, entre comillas, y tienen que ver con lo que tenemos que aprender en esta vida y los retos que tenemos que afrontar, ¿verdad? Entonces, en una carta vamos a tener un equilibrio entre fluidez y tensión. No hay una carta que tenga solo aspectos armónicos o solo aspectos inarmónicos. Hay un equilibrio. Tenemos cosas aprendidas y cosas por aprender. Cosas que nos fluyen y nos salen bien y otras que nos generan estrés y son retos y que nos cuestan un poquito más de trabajo, ¿verdad?
Luego, cuando estudiemos los aspectos, vamos a ver que hay unos mayores y unos menores. Y luego vamos a ver a Kepler y cómo él divide la rueda del 1 al 12 y la cantidad de aspectos que salen de ahí. Entonces son aspectos keplerianos y de ahí evolucionamos y estudiamos los armónicos y pasamos a ver la carta en forma de flores armónicas, ¿ok? Dentro de los aspectos tenemos los y los siniestros, tenemos algo que se llama partil, que es cuando los dos planetas están exactamente en el mismo grado, pero trabajamos con unos orbes, ¿ok? Luego vamos a ver lo que son aspectos aplicativos y separativos, lo que son aspectos disociados y cómo es la nomenclatura de los aspectos. Por ejemplo, mencionamos primero el planeta rápido y después el lento, no decimos cuadratura entre Plutón y la Luna, decimos cuadratura Luna-Plutón, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, los aspectos, todo esto lo vamos a estudiar cuando estamos en nuestro programa de la UCLA, ¿verdad? O de la UILA, y esos aspectos permiten interpretar el carácter y leer lo que ocurre en la carta natal. Al final, los aspectos del tema como más complicado, el que cuesta un poco más a los alumnos, pero es la base de la interpretación porque es el que empieza a interconectar toda la carta, ¿ok? El tema de los aspectos. Entonces, vamos a ver, pues, los diferentes aspectos que hay: semisextil, semicuadratura, sextil, cuadratura, trígono, sesquicuadratura, quincuncio y oposición, los diestros y los siniestros. ¿Cuáles son sus aspectos con sus orbes, sus grados? ¿Cuáles son tensos que se pintan normalmente de color rojo? ¿Cuáles son armónicos que se pintan normalmente de color azul o verde? Y todo eso lo vamos a estudiar en detalle, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que después los aspectos interconectados entre sí forman figuras y todas esas figuras también las vamos a estudiar, porque todas esas figuras tienen una interpretación básica que nos va a permitir entender lo que pasa en el mundo del individuo, en el mundo psicológico de la persona, ¿verdad? Entonces hay figuras que son azules y verdes, que son un poquito más armónicas, y figuras que son rojas o con aspectos negros o de color negro, que son figuras mucho más tensas y que dan más trabajo. Y dentro de esas figuras no solamente vamos a estudiar las que se forman por los aspectos tradicionales, conjunción, trígono, cuadratura, oposición, sino también las que se forman con aspectos menos tradicionales, que a veces los llaman exóticos también, que son los quintiles, los noviles, los septiles, los deciles, otro tipo de aspectos que también los vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, esas son esas son algunas de las muchas figuras que se pueden formar en una carta astral. Bien, entonces estos son los 4 pilares: los signos, las casas, los planetas y los aspectos. Esos 4 pilares son los que nos permiten luego interconectar, ¿no? Interconectando con los aspectos, pues interpretar esta carta natal. Para una persona que no sabe astrología, ver este poco de símbolos y este poco de rayas es complicadísimo, pero justamente el estudio nos va a llevar a ir descifrando todo esto para que finalmente podamos entender qué significa esto, leer la carta astral y poder decirle a un individuo cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus dificultades y qué nos espera después a futuro una tendencia, ¿ok? Entonces, el primer año del programa de la UILA es para estudiar natividades, ¿ok? Entonces, para una natividad hay que estudiar mucho, como lo decía María Ángela en la charla anterior. Astrología no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Hay que estudiar mucho y toda la vida, ¿ok? El que quiera ser astrólogo en 6 meses, olvídese porque no es así, ¿ok? Entonces, hay que estudiar historia y mitología, hay que estudiar astronomía, hay que aprender sobre coordenadas celestes, hay que aprender toda una simbología que nos va a dar un nuevo lenguaje. Tenemos que aprender sobre cualidades, elementos y dinamismos, sobre cómo son los diferentes temperamentos, qué son signos, qué son casas, qué son sistemas de casas, qué son casas derivadas, todo el tema de los planetas y las edades planetarias o las edades del ser humano que se relacionan con características de los planetas, todo lo que son las dignidades planetarias, qué planetas tienen fuerza, qué planetas no tienen fuerza dentro de nuestra carta natal, qué es el almuten, y los aspectos y luego los armónicos o flores armónicas. También vamos a hablar o a estudiar circuitos, dispositores, planetas angulares
y toda una serie de herramientas que nos van a permitir unir, comprender e incorporar todo esto hasta leer una carta astral como un músico lee una partitura. Esa es la idea, que nosotros en un momento determinado veamos una carta y la podemos interpretar, así como un músico le ponen una partitura y se sienta en su instrumento y lee la partitura y toca su música, ¿ok? Así tenemos que llegar a ese nivel, ¿ok? Bien, entonces este es el tema de los 4 pilares que luego pasan a las flores armónicas. Son dos formas distintas de interpretar la misma carta. Primero lo vamos a leer tipo líneas con los aspectos y después lo vamos a leer tipo flores con los armónicos.